Buenos días a todos. Hoy tenemos un programa especial con dos invitados muy queridos, pero antes de presentarlos vamos a orar a Dios, nuestro gran invitado por excelencia, el que está siempre entre nosotros y en medio nuestro. Oramos y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Señor, gracias porque podemos acercarnos en una relación de confianza contigo y podemos decirte Padre nuestro. Eso es posible solamente por Jesús, porque nos abrió el camino a ti. Señor, tú eres el Dios trascendente que está en los cielos, santo, exclusivo, nadie como tú. Y por eso, Señor, seas tratado como corresponde a tu santidad. Seas honrado entre nosotros, entre los que estamos mirando este programa. Venga tu reino a nosotros. Comienza gobernando nuestras vidas, nuestras decisiones diarias. Y que se haga tu voluntad, Señor. Que nuestra actitud sea de que tu voluntad se haga en nosotros y no que tú nos concedas nuestros deseos o caprichos. Porque tú eres santo, tú eres sabio y sabes más que nosotros. Padre, el pan nuestro de cada día danos hoy. Pedimos por esta crisis económica que deja la pandemia a nivel mundial, pedimos por los pobres, pedimos por aquellas personas que conocemos que no tienen recursos. Provee, Señor. Te pedimos el pan, no te pedimos lujo, Señor. El pan de cada día que tú sabes dar. Y que sea el pan nuestro, Señor, que estemos dispuestos a compartirlo, a ser generosos con otros. Perdona nuestras deudas, Señor, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a otros. Y ayúdanos a confiar en que solo Jesús es la base para el perdón. No dejes que caigamos en tentación, Señor. Señor, que nuestro mayor miedo sea a ofenderte y a deshonrarte, a caer en la tentación de la maldad. Y líbranos de todo mal. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Así que, Padre, oramos en el nombre de Jesucristo y a través de tu Espíritu, a ti, Padre eterno. Amén. Amén. El primer invitado de hoy es Pancho Martel. Pancho Martel es cantautor internacional, sus canciones han sido oídas por todo el mundo, brasilero, pero radicado en Argentina más de 40 años. Una persona muy, muy querida en lo personal, que varios de ustedes conocen, y no hemos podido tener una comunicación con él vía Zoom. Él está ahora viviendo en Uruguay, en Rivera. Entonces, él nos ha hecho el favor, el regalo, de grabarnos un audio y vamos a escuchar lo que Pancho tiene para nosotros hoy. Escuchen con atención. Pancho Martel. Queridos hermanos y amigos, mi nombre es Pancho Martel, soy cantautor cristiano de larga data, tengo 71 años de edad. El pastor Fernando me ha tenido la gentileza de pedirme que les grabe la letra de una canción que hice hace mucho tiempo, en el año 72, que se llama Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Esta canción nació de la siguiente manera. Yo estaba en una clase, en un aula de clase del Instituto Bíblico Buenos Aires, en una clase del doctor Arnoldo Canclini, doctor en Filosofía y Letras, en una clase de filosofía con él justamente, donde él discurrió sobre, él explayó, expuso los pensamientos de varios filósofos, algunos contemporáneos y otros ya desaparecidos, y enseguida él empezó a decir las cosas que el Señor Jesús había dicho sobre esos temas.
Y fue un contraste tan grande que yo sentí como algo que yo definiría como un cosquilleo en el corazón, un deseo de hacer una canción que dijera aproximadamente eso. Le pedí permiso para ir al baño, cosa que no hice. En lugar de eso fui a una piecita de oración que teníamos en el 6º piso del edificio, con una guitarra, una libretita y una lapicera. Me puse de rodillas, le pedí al Señor que me diera una canción que dijera eso, y en 22 minutos surgió esta canción, que titulé así: Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Que no tiene ninguna información de lo que está en la Biblia, es decir, fue hecha desde el punto de vista de una persona supuestamente joven. Yo era joven cuando la hice, que lo único que tiene sobre Jesucristo, la única información que tiene es la que anda en la calle. Y dice así: yo sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado, vive tu generación y déjame tranquilo y a mi antojo, por favor. ¿Por qué todos los días oigo siempre por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí? Te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Las cosas que enseñaste se repiten más y más. Los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? ¿Por qué los almanaques te recuerdan sin querer y el centro de la historia fue tu hora de nacer? La cámara de gases a nadie inmortalizó. ¿Por qué es famosa entonces esa cruz que te mató? De todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? Por todas esas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿Qué tal? ¿Por qué, si eres tan grande, te preocupas tú por mí? Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Termina diciendo: Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Si alguien ha escuchado esto y todavía no entró al rebaño de Jesucristo, yo le invito en el nombre del Señor a que lo haga, porque nadie habló como Él, nadie vivió como Él, nadie murió como Él y nadie resucitó como Él. Yo he rendido mi vida a Jesucristo hace muchos años y es lo mejor que he podido hacer en toda mi vida. Por eso recomiendo esta experiencia a todos los que han escuchado estas palabras y que todavía no lo hayan hecho. Un gran abrazo. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Que
de todo, mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación, como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Así quedaste tú, y fue por mí, por El segundo invitado de hoy es Mariano Molina, un querido amigo, conocido en nuestra iglesia local ahí en San Fernando. Ya vino a predicarnos en varias oportunidades. Profesor de teología, profesor del Seminario de Formación Ministerial de la Unión Evangélica Argentina, profesor también en otros seminarios teológicos, parte del equipo pastoral de la Iglesia Bautista de Escobar, abogado, trabaja como profesional en la abogacía, un hombre súper capaz y que para nosotros es un gusto cada vez que lo tenemos con nosotros y nos refresca con los que nos trae. Así que prestemos atención. Mariano Molina, bienvenido, querido, gracias por estar con nosotros. Y seguimos estudiando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios, y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa,
justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así, en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo, en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo, hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir, pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Hace algunas décadas atrás, en la década de los años 50 del siglo XX, un conocidísimo predicador del centro de los Estados Unidos hizo una pregunta bastante rara. Él se preguntó, ¿cómo luciría una ciudad si el diablo tomara completo control de esa ciudad? Y si bien la pregunta fue extraña, la respuesta que dio fue más extraña todavía. Él dijo que los bares seguramente cerrarían, que la pornografía ya no existiría, que la gente sería muy laboriosa y caminaría por las calles muy alegres, sonriéndose unos a otros y tratándose de buenas maneras. Los niños serían muy educados y que las iglesias estarían llenas de gente todos los domingos, solo que Cristo no sería predicado en ellas. Lo que seguramente este predicador había querido señalar es que el diablo tranquilamente estaría dispuesto a promover la moral y las buenas costumbres con tal de alejar a la gente del Evangelio, del centro de mensaje del Evangelio, que es Cristo y su cruz. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, más en estos tiempos. A lo largo de la historia, el cristianismo ha sido perseguido, discriminado, dejado de lado, burlado, pero otras veces fue más aceptado. Pero el cristianismo nunca ha sido del todo acomodado a un lugar determinado. Y en estos tiempos lo estamos viviendo marcadamente. Y no estoy hablando de Argentina 2020, estoy hablando de las últimas décadas, ya viniendo de la década del 60 del siglo XX para acá, es que la cultura que acompañaba a ciertos parámetros del Evangelio se está volviendo en contra del Evangelio y de su mensaje. Y entonces las iglesias se encuentran tentadas muchas veces a ajustar el mensaje del Evangelio a el contexto en el que está viviendo, para tratar de no quedar desacomodado, para intentar permanecer en la escena y ser prestada y ser objeto de atención. Quiero distinguir dos cosas. Una es el de poder ayornar nuestra forma que tenemos de comunicar el Evangelio, y otra muy distinta es de alterar el contenido del Evangelio para que sea más
aceptable al paladar de los seres humanos. De hecho, eso es la advertencia que tiene segunda de Timoteo, porque llegará un momento en que las gentes, las personas, teniendo comezón de oír, se apartarán de la verdad, irán a las fábulas, se juntarán alrededor de estos maestros que le van a decir lo que quieren escuchar, pero que están muy lejos de la verdad del Evangelio. Así que tienes que ser cuidadoso, Timoteo, dice esa carta. Tienes que permanecer fiel a la doctrina del Evangelio de Cristo y ser un predicador de ese Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, cuando sea cómodo y cuando no lo sea. Debe ser fiel a la predicación del Evangelio. Y esto es más o menos lo que está pasando en la primera carta a los tesalonicenses. Si podés, te invito a que me acompañes a la lectura de esa carta. En el capítulo 2 vamos a leer solamente los 4 primeros versículos. Dice así: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarle el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Hay mucha riqueza que sacar de estos versículos. Yo quiero destacar solamente algunos. En primer lugar, el apóstol empieza la frase diciendo hermanos. Y esto es muy importante. Esto para nosotros muchas veces puede pasar desapercibido. Pero el predicador del Evangelio, que es el apóstol Pablo, nunca vio a la gente como subordinada a ellos. Siempre los vio como hermanos en la fe, como coherederos de la gracia y por lo tanto con iguales privilegios, iguales obligaciones que él tiene. ¿Sí? Es decir, él nunca se jactó de su posición de apóstol. A lo largo de todas sus cartas podemos ver eso, y más adelante en estos versículos que acabamos de leer, Pablo lo recalca: nosotros pudimos haber impuesto nuestra autoridad de apóstoles, pero no quisimos ser tropiezo ni al Evangelio ni a ustedes, y por lo tanto estuvimos siempre en un pie de igualdad. Me hace recordar eso cuando Pablo le escribe a Filemón, cuando lo dice: aunque tengo toda autoridad para exigirte lo que conviene, más bien te ruego por amor. Perdona a tu siervo que se ha escapado, que te ha hecho un daño. Vuélvelo a recibir en tu casa. Bueno, esa es la actitud de Pablo. Y esa es la actitud que debemos tener todos los cristianos. Ninguno es más grande que el otro. Al contrario, el apóstol Pablo siempre ha resaltado que tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros. Y el propio Cristo lo ha dicho en el Evangelio: en el reino de los cielos, si alguno quiere ser grande, hágase el más pequeño que todos los demás. Sea un servidor de todos los otros, de los hermanos, de la gente que necesita escuchar el Evangelio, porque somos eso. Somos servidores. Y a mí me gusta cómo empieza Pablo esta alocución, esta sección de la carta: hermanos. Luego habla varias veces de bien saben ustedes, o frases similares. Lo que Pablo está haciendo es apelar a esa historia común, precisamente por ese grado de relación filial que tienen ellos, a esa historia común que tiene con los tesalonicenses, esa historia que ha sido vivida junto a ellos, esa historia que ha sido recordada y hablada junto a ellos, porque ellos, tanto Pablo como Silas y Timoteo, venían escapando, perseguidos por predicar el Evangelio desde Filipos, y llegaron a Tesalónica, y ahí también sufrieron gran oposición. Fíjense que dice: nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Y esta expresión en griego tiene que ver con nuestra expresión hoy de agonía. De ahí vienen términos como agonía, antagonismo, antagonista,
después va a derivarse su sinónimo, que es adversario, digamos. El Evangelio es una gran lucha. Muchas veces, y todas las veces, mejor dicho, no muchas veces, todas las veces es una lucha espiritual. A veces tiene que ver con luchas muy concretas. Por ejemplo, yo estoy estudiando hace varias semanas la carta de 1 de Pedro, y 1 de Pedro es muy claro ahí la persecución que están sufriendo los cristianos en el Imperio Romano por el solo hecho de ser cristianos. A lo largo y a lo ancho de la historia, y a lo largo y a lo ancho del mundo, aún hoy, en el siglo XXI, muchos cristianos son perseguidos por predicar el Evangelio, por ser fieles al Evangelio. Entonces, el Evangelio siempre desata una gran lucha en los lugares celestiales, en las huestes de maldad, con las huestes de maldad. Por eso Pablo va a decir en los Efesios que debemos estar armados con la armadura de Dios, y por eso va a decir también que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Pero muchas veces, la mayoría de las veces a lo largo de la historia, ha sido una gran lucha también con el contexto cultural y el contexto social, en que ha sido perseguida la iglesia en forma concreta a través de persecuciones, torturas y muertes, o muchas veces fue simplemente tolerada, ¿sí? Tolerada, objeto de burlas, objeto de acusación, de engaños, de pavadas que nosotros decimos, de locura para el mundo. Eso todo lo hemos sufrido, ¿no? A veces han sido más toleradas, a veces más perseguidas, pero nunca ha sido recibida del todo. ¿Por qué? Porque el Evangelio viene a desatar una gran lucha espiritual en contra de este reino que es de este mundo, y donde gobierna el príncipe de la potestad del aire. Por eso es que la iglesia es una avanzada del reino de Dios, es la cabeza de playa por la cual Dios está presentando batalla a su enemigo. Ahora, dice Pablo, a pesar de las aflicciones, ustedes bien saben que nos atrevimos a predicarles el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio?, nos preguntamos. Bueno, el Evangelio es una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de que en un punto de la historia Dios se hizo hombre, vino a este mundo y entregó su vida en rescate por muchos. Eso es la esencia del Evangelio. Eso es lo que señala Pablo. No quise, cuando le dice a los Corintios, no quise saber entre ustedes otra cosa más que a Cristo y a este resucitado. Esa es la esencia del Evangelio, que nosotros como cristianos no podemos ceder. Ahí no podemos claudicar. Sí, pueden haber modalidades de prédica, puede haber modalidades de culto, puede haber modalidades de acercamiento hacia las personas para que nos presten atención y para que podamos llegar con el Evangelio, pero la esencia del Evangelio nunca puede cambiar. A lo largo de la historia, como decíamos hace un rato, la iglesia se vio tentado a hacer eso, y muchas veces lo logró. Por eso es que dice Pablo, nosotros nos atrevimos a predicar el Evangelio, y bien saben ustedes que nuestro Evangelio no se origina ni en el error, ni en engaño, ni nada de eso. La palabra error ahí tiene que ver con esto de una idea que ha nacido de la ilusión, ¿no? Pablo dice, esto no es una ilusión nuestra, esta predicación que nosotros le traemos, este evangelio que nosotros predicamos, esta doctrina del evangelio que nos ha sido dado del propio Cristo, no nació de una ilusión mía, una ilusión nuestra, que una vez estábamos en un lugar y tuvimos un éxtasis y nos pasó algo y creímos que tal cosa. No, es el propio Cristo resucitado, recordemos, que le predicó a Pablo el Evangelio. Recordemos eso porque Pablo no formó parte del círculo de los 12 ni de los 70 discípulos de Jesús cuando Jesús vivía en esta tierra. El encuentro de Pablo con Jesús es con el Jesús resucitado en el camino a Damasco, y es el propio Cristo el que le predica el Evangelio y le da la misión de ir a predicar a los gentiles. A pesar de las aflicciones, dice Pablo, nosotros permanecimos fieles al contenido del Evangelio, que no se origina en el error, tampoco se origina con la intención de engañar a nadie, no tiene ningún tipo de intención de engañar a nadie. Nosotros venimos con la franqueza del cielo, como heraldos de Dios, como heraldos del Rey,
a predicar el contenido real del Evangelio manifestado en Cristo y contenido en las Escrituras. Entonces dice, no procuramos engañar a nadie, porque hablamos como hombres que fuimos aprobados por Dios. Una de las características del ministerio cristiano es que el ministerio va a ser fortalecido, va a ser respaldado en la medida en que Dios haya aprobado a esos hombres y a esas mujeres que llevan adelante la misión de la prédica del Evangelio en el contexto de oposición, en el contexto de una gran lucha. Y déjame decirte algo, si Dios no te aprueba eso, si Dios no te concede esa idea o ese valor para predicar el Evangelio, vas a claudicar, no lo vas a soportar. Aunque muchas veces nos pasa eso, ¿no? Nos sentimos como Jeremías, ese Jeremías. Si uno va a Jeremías, muchas veces nos encontramos muchas veces ahí en el texto con esta idea que tiene el profeta de, bueno, ¿qué pasa? Yo estoy predicando y la cosa no está funcionando, ¿sí? Yo estoy predicando el Evangelio hace muchos años y todo va a contramano de lo que yo digo, no se está convirtiendo en nadie. Y por eso quiero largar esto. Llega un momento en que me desespero, digo, bueno, voy a dedicarme a otra cosa porque no tiene ningún sentido arar en el desierto. Sin embargo, el propio profeta dice, me sedujiste y fui seducido. Sentí un fuego en el corazón que me impedía callar, porque yo tenía que seguir expresando la voluntad de Dios a través de la palabra. Bueno, cuando un hombre o una mujer es respaldado por Dios, se ha realmente convertido al Evangelio y toma la visión de predicar el Evangelio a toda criatura y ser fiel al mensaje del Evangelio, por más oposición que exista, por más oposición que haya, va a sentir como Jeremías ese fuego que lo impulsa a ser fiel a la predicación y a seguir predicando. Por eso, ¿qué decía Pablo en Romanos? ¡Ay de mí si no predicar el Evangelio! Porque soy deudor a todos. Soy deudor a griegos, a no griegos, a sabios, a ignorantes. No hago discriminación a la hora de predicar el Evangelio. Le predico a todos el santo Evangelio de Dios. Entonces Pablo nos está diciendo que el Evangelio que le llevó a los tesalonicenses no se ha fundamentado en el error, sino que por el contrario ha sido fiel al contenido esencial del Evangelio, que es Cristo y este resucitado, y que Dios aprobó y le concedió, le confió el Evangelio. Y por lo tanto, una de las garantías que tiene el ministerio cristiano de que es veraz en la predicación del Evangelio es que no trata de agradar a los hombres, porque solo pretende agradar a Dios. Y esto es lo que dice Pablo, fíjense, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Y acá hay que unir cómo empieza el apóstol en el primer versículo del capítulo 2. Volvamos a leer el primer versículo. Dice, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. No fue vano, dicen otras versiones. No fue inútil, no fue vacío. Ahora, ¿qué significa que no fue un fracaso, que no fue vano su visita a 1 Tesalonicenses? A ver, hay que entender bien esta expresión, porque si no nos podemos confundir. Podemos pensar, y lo podemos pensar bien, de que el ministerio de Pablo con los tesalonicenses fue exitoso. Pero el tema es, ¿qué significa ser exitoso en el reino de Dios? En los términos en que el apóstol Pablo está predicando o está escribiendo a esta carta. Bueno, el éxito no se va a medir por los resultados inmediatos, por la cantidad de gente que se ha arrepentido o por la cantidad de iglesias que podemos llegar a plantar. A veces eso es bueno, ¿sí? A veces eso es un parámetro, pero es solamente uno de los tantos parámetros que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, volvamos a la historia de Jeremías. A Jeremías no se le predicó, no se le convirtió a nadie de todo lo que predicó. Sin embargo, su ministerio fue exitoso. Y entonces vos podés decir, ¿cómo puede ser que sea exitoso un ministerio que no se le convierte a nadie? Porque el éxito
no pasa por el resultado, sino por el proceso. El apóstol Pablo dice que su ministerio no fue un fracaso, porque se ciñó a la verdad del Evangelio. No pretendió agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Y eso va a tener sus frutos definitivamente, porque de hecho la carta se dirige a una iglesia que fue convertida a partir. Estos hermanos se convirtieron a partir de la predicación de Pablo, pero no era lo que Pablo buscaba. Lo que Pablo buscaba era agradar a Dios y ser fiel al mensaje del Evangelio. Y digo esto porque es muy importante, porque en estos tiempos podríamos llegar a pensar de que hay que cambiar un poco el mensaje del Evangelio para que el Evangelio sea un poco más digerible a las personas. Eso no significa que Pablo era áspero cuando predicaba el Evangelio o que no le importaba nada los sentimientos de las personas. Si leen más adelante, vamos a ver que Pablo utiliza dos imágenes muy significativas para describir la relación que tenía él con los tesalonicenses. ¿Y cuál era esa relación? Como una madre tiernamente los trataba y como un padre que los sostenía y los exhortaba. No que los castigaba, sino que los alentaba a permanecer fieles al Evangelio. Por eso no es que Pablo era un áspero, era una persona, esas personas que no le importaba nada y que solo iba y decía verdades por más que se ofenda a la gente. No, porque ya la verdad ofende por sí misma. Cuando yo era chico, en el colegio, en la primaria, había una frase muy difundida que decía: la verdad no ofenda. Mentira, la verdad sí ofende. La verdad bien dicha, y dicha incluso con todo cariño, va a ofender, porque el hombre y la mujer en pecado no quiere escuchar la verdad del Evangelio. Por eso, solamente el único que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Si uno va a 2 Corintios, eso es lo que va a decir. Así como Dios ha creado los cielos y la tierra y un día dijo sea la luz, cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo se hace presente y dice sea la luz, y las personas pueden ver la luz, la faz de Cristo, y ahí se pueden convertir. Por eso que no podemos medir el éxito del ministerio cristiano en función de los frutos, simplemente en función de la fidelidad de nosotros como creyentes a la palabra de Dios. Porque yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento es del Señor. Así que te aliento en estos tiempos donde ser cristiano parece que está fuera de moda. Siempre vamos a estar fuera de moda, porque no estamos a la moda de este mundo. Tenemos que ser fieles a la prédica del Evangelio. Y quiero terminar esto con una historia que hace muchos años leí. Resulta que un hombre muy rico, muy hacendado, que tenía una gran mansión y unas varias hectáreas en una tierra lejana, se fue de viaje y dejó de encargado a su mayordomo. Y él tenía un jardín muy bien plantado, muy hermoso, y encargó al mayordomo a mantener ese jardín y toda la casa de forma impecable. Así cuando yo vuelva y vea que está todo impecable, le dijo, te voy a recompensar. Y se fue a otras tierras a viajar, a invertir en otros lugares, y no volvió. Y años pasaron y este dueño no volvía. Y entonces un día un amigo del granjero se acercó y le dijo, ¿cómo es que todavía mantienes tan hermoso y tan lindo, tan lleno de aroma estos jardines tan vistosos, con esas flores tan hermosas, si el dueño muy posiblemente no vuelva nunca más? Y este jardinero lo miró y le dijo, el dueño, yo trabajo siempre porque pienso que el dueño puede volver esta misma tarde. Que así Dios nos encuentre un día, ya sea que Él vuelva o que nos llame a su presencia, siendo fieles a la predicación del Evangelio, que no se origine en el error, sino que nos aprobó Dios y nos confió la misión de predicar, y por lo tanto ser fieles a la esencia del mensaje de Cristo y resucitado. Ese va a ser nuestro éxito en nuestro ministerio cristiano, que no es privativo de los pastores ni de los evangelistas, sino de todo creyente que forma parte, como dice Pedro, del real sacerdocio de la nación santa, que tiene la misión de anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios te bendiga mucho.
Dios de poder. Oh, a ti te alabamos, Dios de gloria. A ti te alabamos, Dios de gloria. Digno eres tú. Vamos a proclamar las buenas noticias del Evangelio de Dios. Para destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad. Para rescatar al hombre del pecado. Es el Evangelio de Dios. Para proclamar